Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que, Dios mío, ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desglosar un incidente que, si son como yo, seguro les dejó con la boca abierta, un poco confundidos y con muchas preguntas. Sí, estamos hablando de ese momento entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa noche que, según dicen, Kerem impresionó a Hande con una falta de respeto. O bueno, al menos, así se ha rumoreado. Vamos a explorar juntos qué pasó, qué se dijo, y qué hay de cierto en todo este lío. Pero antes de que nos metamos de lleno en la chisma, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal. No les cuesta nada y nos ayuda un montón a seguir trayendo contenido como este, de esos que les encantan, de esos que no se ven en otro lado. Ya saben, la campanita también es clave para que no se pierdan nada. Ahora sí, preparen sus palomitas, acomódense en sus asientos porque vamos a entrar en territorio de rumores, de especulaciones y, por supuesto, de análisis detallado. Es que, a ver, cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la expectativa es altísima. La química que tuvieron en Senkalkapm fue innegable. Vimos un romance en la pantalla que muchos, por no decir todos, proyectamos en la vida real. Y cuando por fin confirmaron su relación, el mundo del fandom, bueno, explotó de alegría. Eran la pareja de ensueño, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero, al menos en ese amor de novela turca que tanto nos gusta. Pero como en toda buena historia, hay giros, hay momentos inesperados. Y uno de esos giros, quizás uno de los más comentados, es este supuesto incidente donde Kerem, según se dice, no tuvo su mejor noche y, por decirlo de alguna manera, impresionó a Hande, pero no de la forma más romántica ni dulce. Se dice que la actitud de Kerem fue interpretada como una falta de respeto, como una especie de desplante que dejó a Hande y a más de uno boquiabierto. Ahora bien, antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas y a echarle leña al fuego, quiero aclarar algo muy importante. La información que vamos a manejar aquí se basa en rumores, en declaraciones de fuentes cercanas, en lo que se ha filtrado en redes sociales y medios de comunicación. No hay una versión oficial, no hay una declaración directa de Kerem o Hande sobre este incidente en específico. Así que tomemos todo esto con pinzas, con una mente abierta y con sentido crítico. ¿Por qué? Porque es muy fácil dejarse llevar por el chisme, por lo que se dice por ahí, y terminar interpretando las cosas de una forma que quizás no es la correcta. En el mundo de la farándula, ya lo sabemos, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Así que vamos a analizar todo esto con mucha cautela. Lo que se dice es que todo ocurrió durante un evento privado, una cena, un encuentro entre amigos, algo así. Según las fuentes que han hablado, Kerem no se habría comportado de la forma en que Hande esperaba, y sus comentarios o actitudes habrían sido vistos como groseros e irrespetuosos. Algunos incluso hablan de una discusión, aunque no hay detalles concretos sobre el tema de la conversación. La verdad es que todo está bastante confuso y vago. ¿Fue una mala noche? ¿Una diferencia de opiniones que escaló? ¿O algo más? Las especulaciones han corrido como pólvora, desde que Kerem estaba cansado y malhumorado hasta que hubo un problema más grave en la relación. Se ha dicho también que la reacción de Hande no se hizo esperar. Se dice que ella se mostró molesta, decepcionada, y que la situación generó una tensión evidente entre los dos. Algunos testigos supuestamente afirman que hubo un momento de silencio incómodo, una atmósfera pesada que se podía cortar con cuchillo. Imagínense la escena, dos personas que hasta hace poco eran consideradas la pareja perfecta, en una situación incómoda, tensa, donde las miradas, las palabras, cada gesto se interpretaba como una señal de algo más. Y esto, claro, no hizo más que alimentar aún más el fuego de los rumores. Además, después de ese evento se ha especulado sobre un distanciamiento entre ellos. Se han analizado publicaciones en redes sociales, se han interpretado fotos, se han buscado señales en cada comentario. El fandom, por supuesto, estuvo muy atento a cada detalle, buscando cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir lo que se decía. El nivel de atención fue tan grande que cualquier movimiento, cualquier like o un follow dejaba la sensación de que el rumor se acrecentaba o disminuía. Se armó literal un verdadero análisis forense de las interacciones entre ambos en redes. Pero aquí es donde debemos frenar un poco y pensar con calma. ¿No creen que estamos llevando todo esto demasiado lejos? Es fácil caer en la trampa de la especulación, en la necesidad de buscar significado en cada cosa,
de querer adivinar qué pasó realmente. Pero la verdad es que no lo sabemos. No estábamos allí. No escuchamos la conversación. No vimos la situación con nuestros propios ojos. Y es por eso que, insisto, debemos ser cautelosos con la información que recibimos. A veces la prensa del corazón, por generar clics, puede llevar a malinterpretaciones o a exageraciones que no representan la realidad. Y aquí no estamos para eso. También hay que tener en cuenta el contexto. Kerem y Hande eran una de las parejas más mediáticas del momento. Su relación estaba constantemente bajo el microscopio de los medios y de los fans. Cualquier pequeño desacuerdo, cualquier diferencia de opinión, se magnificaba y se convertía en una historia de proporciones épicas. Esto hace que sea aún más difícil separar la realidad de la ficción. Es como si cada uno de sus movimientos, sus palabras y sus gestos fueran leídos a través de un lente que distorsiona la imagen real. La presión mediática es brutal, y es muy probable que esto también haya afectado la forma en que se desarrollaron los acontecimientos esa noche. Algunos han intentado justificar la actitud de Kerem, alegando que él es un hombre sincero, directo, que no tiene pelos en la lengua y que a veces su forma de ser puede ser malinterpretada. Otros han dicho que quizás no se encontraba bien ese día, que estaba pasando por un mal momento y que eso influyó en su comportamiento. También hay quienes aseguran que simplemente no hay una historia de faltas de respeto, sino una mala interpretación de algo que no fue tan grave. Las teorías son variadas y la verdad, hasta ahora, es que ninguna ha sido confirmada de manera oficial. Pero, ¿qué pasa con Hande? ¿Cómo se sintió ella realmente ante esta situación? A pesar de que no ha hablado públicamente sobre este incidente, se dice que ella se habría sentido muy decepcionada, quizás incluso humillada. Se ha rumorado que para ella fue difícil asimilar el comportamiento de Kerem, y que esto habría generado un quiebre en su relación. Hay quienes afirman que este incidente fue la gota que derramó el vaso y que contribuyó a su posterior separación. Pero, repito, son solo rumores y especulaciones. Lo cierto es que independientemente de lo que haya pasado exactamente esa noche, este incidente sirvió como un detonante para una serie de eventos posteriores que llevaron al fin de la relación. Y es que, como pasa muchas veces, lo que en un inicio era una historia de amor de cuento de hadas, terminó convirtiéndose en una trama llena de drama, intriga y corazones rotos. Pero a pesar de todo esto, debemos ser justos y reconocer que las relaciones de pareja son complejas. Y que no siempre las cosas son como parecen. Todos tenemos nuestras diferencias, nuestros malos momentos, nuestras fallas. Y quizás lo que pasó entre Kerem y Hande esa noche fue una simple muestra de la imperfección de la vida real, de lo difícil que es mantener una relación bajo la presión mediática. Pero más allá del drama personal, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que este incidente nos invita a reflexionar sobre el poder de los rumores, sobre la forma en que consumimos información y sobre la necesidad de ser más críticos y cautelosos con lo que vemos y escuchamos. También nos enseña que las relaciones, incluso las más mediáticas, son complejas y que no siempre todo es color de rosa. Y que al final, detrás de cada celebridad, hay una persona con sus propios sentimientos, sus propias debilidades y sus propias historias. Es importante, por lo tanto, ser empáticos y no caer en la trampa de juzgar a otros sin conocer la verdad completa. Y bueno, sé que todo esto puede ser un poco confuso, que los rumores y las especulaciones pueden generar más preguntas que respuestas. Pero lo importante es mantener la calma y tratar de analizar la situación con objetividad. Es fácil dejarse llevar por el chisme, pero al final, la verdad siempre termina saliendo a la luz. O al menos, eso es lo que esperamos. Lo que sí queda claro es que este incidente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue generando mucho debate y controversia entre el público y sus fans. La realidad es que nadie sabe exactamente qué pasó esa noche y quizás nunca lo sabremos con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir atentos a las novedades y tratar de informarnos de la mejor manera posible, buscando siempre fuentes confiables y evitando caer en la trampa de las noticias falsas o las interpretaciones exageradas. Y es que a veces la vida real supera la ficción y las historias de amor como la de Kerem y Hande pueden tener giros inesperados que nos dejan con la boca abierta y muchas preguntas sin responder. Pero lo importante es que a pesar de todo, sigamos disfrutando del entretenimiento, de las series, de las películas, de las historias que nos apasionan, pero siempre con una actitud crítica y responsable.
Y que al mismo tiempo aprendamos de las experiencias de los demás, de sus errores y sus aciertos, para que así podamos crecer como personas y entender mejor el mundo que nos rodea. Así que amigos, la conclusión es que no siempre hay una verdad única, que la realidad es compleja y que a veces, lo mejor es no sacar conclusiones apresuradas y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Es mejor ser cautelosos, pacientes y no dar por hecho todo lo que se nos dice. Y también es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que están bajo el ojo público. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre este controvertido incidente entre Kerem y Hande. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y las posibles interpretaciones de lo que ocurrió esa noche, tratando de mantener la objetividad y el sentido crítico en todo momento. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en esta aventura, por su tiempo y por su interés en estos temas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayendo contenido de calidad. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este incidente? ¿Creen que realmente hubo una falta de respeto por parte de Kerem? ¿O quizás es todo una exageración? Los invito a que dejen sus comentarios abajo, para que podamos seguir debatiendo y compartiendo opiniones. Su participación es muy importante para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Aquí siempre encontrarán análisis de los temas más candentes del mundo del espectáculo, con una mirada objetiva, informada y entretenida. Así que los invito a que sigan formando parte de esta comunidad, a que sigan interactuando y a que sigamos compartiendo nuestra pasión por el entretenimiento y el mundo de las celebridades. Y recuerden siempre ser críticos, reflexivos y respetuosos con los demás. Nos vemos en el próximo vídeo, que tengan una excelente semana y un gran abrazo virtual. Adiós.